8 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al reconocido analista económico, académico, catedrático en la Universidad de San Francisco de Quito, doctor Pablo Lucio Paredes. Lo invitamos para que nos ilustre sobre la implicación que tiene que el Ecuador ha pasado la primera revisión de metas a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual se facilita el camino para recibir otros $500 millones del FMI. ¿Qué implica esto? A Pablo Lucio Paredes lo saludamos. Buen día. Sí, muy buenos días, Miguel. Un gusto poder conversar. Saludos a la gente que tiene la amabilidad de escucharnos, a toda la gente y en particular a los liguistas, obviamente, en estos días. Mira, primero debo aclarar que a mí no me parece que el Fondo Monetario sea ni el monstruo que algunos plantean, ni el salvador que otros plantean. Creo que es una situación donde el Ecuador necesita crédito, es el principal prestamista que puede conseguir el Ecuador y además abre la puerta para otros, ¿no? Y es como cualquier prestamista, ¿no? Puede ser a título personal. Si uno le presta a un amigo, a un pariente, uno dice, a ver, pero ¿qué vas a hacer con la plata, no? O sea, vas a malgastar y después no me vas a poder pagar. O la cooperativa, el banco hace lo mismo. Entonces, lógico que el Fondo Monetario pues presta y dice, yo te voy desembolsando a medida que yo voy viendo que tu situación financiera va mejorando y se justifica, ¿no? Ahora, la pregunta de fondo es ¿qué significa mejorar? Ese es el tema fundamental. En algo hemos mejorado, por eso ha sido aprobado esta primera fase, y también cabe recordar que hemos tenido 3 préstamos en los últimos 5 años desde el gobierno de Lenin. Hemos tenido 3 préstamos importantes con Lenin, con Guillermo Lasso y ahora con Novoa, y los 3 hemos ido cumpliendo, ¿no? Y entonces uno dice, entonces si hemos ido cumpliendo en estos 5 o 6 años, quiere decir que la economía ecuatoriana está súper bien, pues hemos ido cumpliendo. Y uno mira alrededor y dice, caramba, no es que la economía ecuatoriana está muy bien, ¿no? Entonces, por eso digo, depende de lo que entendemos por estar bien o no estar bien, avanzar o no avanzar. Y obviamente para el Fondo Monetario un criterio muy importante es la mejora de las finanzas públicas. Y ciertamente las finanzas públicas han mejorado, pero ahí también tiene la pregunta, ¿qué quiere decir que las finanzas públicas han mejorado, no? Y han mejorado porque aumentó el IVA, han mejorado porque se eliminó el subsidio a la gasolina, solo a la gasolina, no el diésel ni el gas, porque se han seguido cobrando impuestos extraordinarios. Entonces ha sido en base a un aumento de los ingresos, y en algo ha reducido el gasto, pero no se ha reducido el gasto de manera permanente ni importante. Yo creo que no hemos visto ninguna institución pública que se haya eliminado o que se haya reestructurado, no hemos visto en la vida diaria que haya menos trámites, que haya menos funcionarios públicos, nada de eso. Entonces, el Fondo Monetario dice las finanzas públicas están mejor, el Ecuador está avanzando. Y también como subió el IVA es una cosa importante, como se eliminó el subsidio a la gasolina es una cosa importante. Entonces han mejorado las finanzas públicas y además hay reformas estructurales en el Ecuador. Yo digo, ¿dónde están las reformas estructurales? Y la reforma de las finanzas públicas es sobre todo por el aumento de ingresos. Entonces esto sí está bien para el Ecuador, genera una buena imagen internacional de que hay un cierto cumplimiento, pero como te digo, si uno mira más en detalle, a mí me parece que no hay ningún avance importante en la economía ecuatoriana, igual que no lo ha habido durante los últimos 5 años, no se han hecho cosas importantes, después del deterioro enorme que se dio durante 10 años en el terrorismo, obviamente, ¿no? Entonces, está bien, es una buena cosa para el Ecuador, pero no me parece que sea nada muy importante. Ahora, mucho se habla y se critica las relaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la alternativa para el Ecuador si uno no fuese al Fondo Monetario o a los multilaterales? No, como te decía al inicio, para mí es un prestamista, es el único prestamista que tiene el Ecuador, digamos, en condiciones razonables, porque si el Ecuador saliera al mercado internacional, nos cobraría un ojo de la cara, por el riesgo país que sigue siendo muy alto. Entonces, si necesitamos crédito, hay que ir al Fondo Monetario, ¿no? Y entonces hay gente que dice, pero es que vamos al Fondo Monetario y nos ponen unas condiciones increíbles. Y te digo sinceramente, no me parece que nos ponen unas condiciones increíbles, nos ponen condiciones
con las cuales yo no estoy tan de acuerdo, porque a ellos les encanta aumentar los ingresos. Yo, en cambio, creo que deberíamos reducir los gastos del Estado, no aumentar los ingresos, ¿no? Pero en general la filosofía del fondo y de los organismos internacionales es mejor aumentar y más fácil aumentar los ingresos. Vamos por ese lado, ¿no? Y entonces ellos apoyan la economía ecuatoriana. Hay otra gente en el otro borde que dice, no hay que meterse con el Fondo Monetario porque ellos nos prestan, y al prestarnos se mantiene el financiamiento del gobierno, y entonces el gobierno no hace ningún esfuerzo por mejorar sus finanzas, ¿no? Si el fondo no nos prestara, el gobierno tendría que hacer un gran esfuerzo de reducción de gastos, de mejora de la calidad del gasto, de reestructuración del gobierno. Entonces el Fondo Monetario, al prestar dinero, pues impide que se hagan estas grandes reformas, ¿no? Yo creo que está bien que el Fondo Monetario nos preste. ¿Y quién debería hacer las reformas que necesitamos? Las de verdad, no simplemente estar cobrando más impuestos, ¿no? ¿Quién debería hacer esas reformas? El Fondo Monetario. Las deberíamos hacer los ecuatorianos con o sin el Fondo Monetario. Ese es el tema de fondo. ¿Estamos haciendo las reformas estructurales que necesita el país? No las estamos haciendo. Ahora, el Ecuador, con fondo o sin fondo, tiene que hacer esos cambios, esas reformas, porque mucho se critica la imposición, se dice, del Fondo Monetario. ¿Por qué no hace esas reformas que necesita el país, no el Fondo Monetario? Sí, exactamente, ese es el tema de fondo. Entonces, cuando yo veo que el fondo dice que el Ecuador está avanzando en las reformas estructurales, yo me pregunto, ¿en qué reformas estructurales? No. El Estado ecuatoriano sigue siendo el mismo Estado enorme e ineficiente, ¿no? La seguridad social, como hemos conversado tantas veces, Miguel, va caminando hacia una quiebra progresiva. El sistema laboral sigue siendo tremendamente complicado. La justicia ecuatoriana sabemos que no funciona, ¿no? Porque por un lado está politizada y por otro lado es tremendamente ineficiente. Y yo te diría que quizás dos pequeños avances que ha habido en estos últimos tiempos, del que quizás no hemos hablado suficiente, son pequeños pero tal vez marcan una ruta. Es que por ahí con una empresa internacional argentina se ha llegado a un acuerdo para avanzar en pequeños campos petroleros, y el petróleo hay que impulsarlo. Y por otro lado se ha anunciado el fin de la negociación en el campo Cangrejos de minería, que es un campo bien importante. Y entonces eso creo que también son pequeñas buenas noticias, ¿no? Pero las cosas de fondo no estamos avanzando. Pero te insisto, el Fondo Monetario dice que el Ecuador sí ha cumplido con una serie de cosas que son parámetros que no son despreciables, pero que son parámetros secundarios, porque no estamos enfrentando los temas de fondo. ¿Cuáles son, Pablo Lucio Paredes, las reformas estructurales que debe hacer el Ecuador? Al menos sentar las bases para ir a esas reformas. Sí, mira, hablando así en términos sin orden, digamos, más bien dicho, sin orden, todas son importantes y no le pongo orden, simplemente las menciono. Uno es lo que decíamos, el fondo de pensiones y la seguridad social. Creo que es un tema fundamental, hay que hacer una reforma de fondo, si no en 2-3 años vamos a encontrarnos con un problema de caja muy serio, lo cual implica un problema económico y un problema social en el país. El tema de las pensiones. Un segundo tema, la reforma laboral. El sistema laboral ecuatoriano, sabemos que es un sistema que no tiene no se adapta a las necesidades de los trabajadores y de los empresarios. Por eso el empleo formal, el empleo pleno, adecuado, es apenas 1/3 del empleo en el Ecuador, ¿no? Entonces la reforma laboral es muy importante. La reforma de la justicia es fundamental, porque en la vida diaria de la gente la justicia no está funcionando. Y además, en los grandes temas del país, evidentemente la justicia está politizada y corrupta. Todos vemos todos los días de ese tema, ¿no? Entonces hay que avanzar en esa dirección. El tema minería y petróleo, tenemos que seriamente empujar minería y petróleo en el Ecuador. Oye, te menciono 4 por mencionar 4 de muchos que hay que hacer en el Ecuador, pero me parecen así de primerazo que son temas fundamentales. Y obviamente, eso no hay ninguna duda, tenemos que luchar contra la inseguridad. Según las cifras que se han publicado, las muertes violentas en el Ecuador bajaron durante unos 3, 4, 5 meses,
y han vuelto a subir y están casi al nivel que estaban hace año y medio. Pues el tema de la violencia es muy grave. Y el otro tema es el de la electricidad, por supuesto, ¿no? En este momento hemos bajado a 3 horas. Es probable que bajemos a 0, pero yo te aseguro que en el correr del año 2025 vamos a volver a subir algún rato a 3 horas, algún rato a 8 horas, y luego bajaremos a 2 horas y volveremos a subir a 6 y bajaremos a 0. Te aseguro que el año 2025 no va a ser 0 apagones, porque no hemos resuelto el problema. Eso hay que enfrentarlo también. Pues mira, solo ahí ya tenemos 4 más 2, 6 grandes temas que hay que enfrentar en el Ecuador, ¿no? Y creo que no te mencioné un séptimo, que es la reforma del Estado. El Estado ecuatoriano es un lastre para la sociedad y para la economía, porque es enorme, corrupto, ineficiente, es una cantidad de cosas improductivas, y tiene que haber una gran reforma del Estado, ¿no? Pues bueno, hay muchas cosas que hacer. Y nuevamente, frente a esas grandes reformas, lo que señala el Fondo Monetario de que hemos cumplido algunos objetivos, está bien haberlos cumplido, pero no es más que eso. Y además, como te digo, el enfoque del Fondo Monetario siempre es un enfoque de cobren más impuestos y nunca es reduzcan de verdad el gasto, pero de verdad, no así durante el año, durante unos meses y al final del año se vuelve a gastar, no, de manera estructural. Tiene que haber un cambio de fondo en las finanzas del gobierno ecuatoriano. Para que lo comente Pablo Lucio Paredes, en el comunicado del FMI se dice, al referirse al Ecuador, las medidas de política y las reformas de las autoridades ayudan a salvaguardar la dolarización, mejorar la estabilidad macroeconómica y financiera, fortalecer la sostenibilidad fiscal y proteger a los grupos vulnerables. Salvaguardar la dolarización, por ejemplo, con el crecimiento de la reserva monetaria en el Banco Central. Mira, yo lo que he mencionado algunas veces cuando hemos conversado, Miguel, y siempre trato de insistir en eso. La dolarización se cuida a sí misma. Cuando se decía a inicios de año que la situación fiscal iba a llevar a una salida de la dolarización, yo creo haberte dicho que eso no va a pasar, no vamos a salir de la dolarización. Y eso de que hay que salvaguardar y proteger a la dolarización. No, mira, sí habría que hacer una cosa en el Ecuador para tener absoluta tranquilidad frente a la dolarización. Una sola cosa, es eliminar el Banco Central. Porque siempre hay el riesgo de que se quiera emitir, ¿no es cierto?, ecuadólares o cualquier cosa medio disimulada, ¿no?, a través del Banco Central, como ya se hizo en el gobierno de Correa, y como entiendo que Diego Borja, candidato a la vicepresidencia, ha anunciado que habría una salida, no sé si ha anunciado o ha señalado o ha dicho algún momento que habría una salida paulatina de la dolarización, pues eso se hace a través del Banco Central emitiendo ecuadólares, no dólares, ecuadólares. Deberían llamarse nuevos sucres, digamos, ¿no? Pero para disimular se les llama ecuadólares. Entonces, para evitar esas tentaciones, que es la única tentación que puede ser grave para la dolarización, lo mejor que podemos hacer, y eso hace parte de las reformas, no lo mencioné, pero es parte de las reformas importantes, es eliminar el Banco Central. Bueno, ya el instituto emisor dejó de existir en el 2000 cuando entramos en la dolarización. Es decir, ¿cuál es el trabajo que hace el Banco Central? Claro, el Banco Central hace trabajos operativos que lo podrían hacer otros, ¿no? Justamente para que no haya esa tentación. Por ejemplo, el Banco Central maneja la caja, digamos así, del gobierno, lo pueden hacer otros. El Banco Central maneja cierto tipo de relaciones con el exterior que lo podrían hacer otros, etcétera, etcétera. El Banco Central hace estudios económicos que lo podrían hacer otros. ¿Sí? Francamente, no hay ninguna razón de mantener el Banco Central porque otros pueden hacer esas funciones operativas, ¿no? Y con eso eliminaríamos cualquier lejana posibilidad, no tan lejana porque ha sucedido en el gobierno de Correa, de querer emitir ecuadólares. Esa tentación quedaría muerta de una y creo que es lo mejor que podemos hacer y es lo único, Miguel, que tenemos que hacer para estar realmente tranquilos frente a la dolarización. El resto de cosas, no hay que preocuparse de la dolarización,
solo hay que preocuparse de eso, de la manipulación que podría haber en el Banco Central, ¿no? Entonces, el Fondo Monetario lo que mejor podría hacer es apoyar que eliminemos del Banco Central, pero claro, eso no hace parte de la mentalidad del Fondo Monetario, ¿no? Volviendo al tema del acceso al Fondo Monetario Internacional, se habla para los próximos días de la entrega de 500 millones, más allá de los 1.000 millones que ya desembolsará en junio de este año. Esos 500 millones en el mes de diciembre puede oxigenarle cuando hay unas necesidades dobles solo para los sueldos, en diciembre, por ejemplo. Sí, no, por supuesto. Desde el punto de vista estricto del fisco, digamos, es un dinero que necesita, como tú dices, los salarios son más altos en el mes de diciembre, y además los gobiernos normalmente van empujando los gastos, por eso parece que el gasto ha disminuido, pero no es que ha disminuido el gasto, sino que se lo va empujando para fin de año, y entonces en fin de año gastas, y además tú sabes muy bien que muchas instituciones públicas dicen, si yo no gasto, el año próximo me bajan el presupuesto porque no he gastado, entonces tengo que gastar, y entonces al final de año gastan en cualquier cosa para justificar su existencia, digamos así, y poder justificar su presupuesto del año siguiente, ¿no? Pues por eso normalmente tú ves las cifras del gasto público en los 2 últimos meses, aumenta muchísimo, ¿no? Entonces, claro, esto es dinero que le sirve al fisco para cumplir con sus necesidades, pero hay una pregunta que es muy importante, es ¿cuántos atrasos vamos a pasar del año 2024 al año 2025? Del año 2023 al 2024 pasaron atrasos, si mal no recuerdo las cifras del Observatorio Fiscal, pasaron más o menos 4.500 millones de dólares de atrasos. Yo no tengo ninguna duda que la cifra del 2024 al 2025 será al menos alrededor de 3.000 millones en atrasos. ¿Atrasos con quién? Con proveedores privados, con la seguridad social, con municipios, con unos, con otros. La cifra será al menos de 3.000 millones que van a pasar de este año al año próximo, ¿no? Consecuentemente, esto con lo que se venga en el 2025, ¿de alguna manera no complica el manejo? Mira, recuerda tú que en enero se decía que la situación fiscal era absolutamente inmanejable, ¿no? Y resulta que hasta el final del año 2024 y la situación bien que mal se ha manejado, digamos, ¿no? ¿Y por qué se maneja? Porque recibes préstamos como los del Fondo Monetario y otros organismos, porque con otros deudores te arreglas para empujar las deudas hacia el futuro, porque pasas atrasos al año siguiente, porque aumentaste el IVA, el tema de la gasolina y otras cosas, ¿no? En algo una reducción del gasto, pero no de gasto importante, sino simplemente porque no alcanzas a gastar todo lo que está presupuestado, y entonces con eso logras pasar. Entonces yo te aseguro que a inicios del año próximo, enero, febrero, vamos otra vez a decir, wow, las finanzas públicas son inmanejables, y durante el año nuevamente habrá atrasos para el año siguiente, nos endeudaremos, en algo se reducirán algunos gastos por aquí y por allá sin importancia, y pasaremos del año, ¿no? Pero eso no es una forma sana de pasar, estamos simplemente saltando el charco cada año, ¿no? Y algún rato uno ya intenta saltar el charco, ya no puede saltar el charco, ¿no? Y la situación se complica más. Pero digamos, es la manera en que en el Ecuador estamos pasando las cosas, que es simplemente pasar el charco, pero eso no es una manera sana de resolver los problemas, ¿no? Y estoy seguro, Miguel, desgraciadamente, que el año próximo parte del tema fiscal, de las necesidades fiscales, va a ser aumentar impuestos, ¿no? No sé cuáles se inventarán nuevamente un impuesto al patrimonio, se inventarán nuevamente impuestos excepcionales, por ahí habrá algo con el diésel, que en algo subirá, por ahí habrá una cosa u otra cosa, y entonces seguiremos con la misma filosofía, que es seguir aumentando ingresos para el fisco y ningún esfuerzo de la reforma del Estado de fondo, ¿no? Eso es desgraciadamente lo que está pasando en nuestro querido Ecuador, ¿no? Y las finanzas públicas las estamos manejando al día a día, saltando el charco, que es lo mismo, ¿no es cierto?, que estamos haciendo con los demás temas, como la seguridad social, que decimos, bueno, ya veremos del año próximo, ya veremos del año siguiente. Hay gente que dice que va a haber una quiebra en 3 años, bueno, ya veremos
Ya veremos si es que eso se da o no se da, y si es que se da, pues de ese rato hemos de ver qué hacemos. O sea, estamos viviendo al día a día sin mirar hacia adelante y resolver los problemas de fondo, ¿no? Claro, este tema del seguro social ecuatoriano del que hemos hablado, Pablo, realmente se sigue pateando la pelota hacia adelante y no se emprenden las reformas estructurales del seguro social. Se habla solo compra de medicamentos, arreglo, acceso a la salud, pero los temas de fondo siguen intocados. Se empezó unos foros en Ibarra en julio pasado, ya se dejó esos foros para abordar los temas. ¿No es complejo el seguir dilatando las soluciones al seguro social? Sí, yo justo te iba a mencionar, porque estuve ahí y fue interesante esta reunión de Ibarra, pero se supone pues que iba a haber 8, creo, en el país. Se hizo solo la primera, y la razón por la cual no se hizo más, porque entiendo que hubo una instrucción de arriba diciendo que el tema de la seguridad social es un tema muy delicado, no vale tocarlo dado el ambiente político que hay en el Ecuador y las elecciones. No toquemos ese tema y ya, y después ya lo tocaremos cuando haya el nuevo gobierno, ¿no? Pero bueno, esa es la manera de simplemente decir, como el tema es políticamente delicado, entonces no hacemos nada, ¿no? Y cuando llegue el nuevo gobierno, ojalá tú y yo, ojalá le ponemos un ojalá a esto, ojalá el tema en el próximo gobierno, esto ya no va a pasar nada, en el próximo gobierno es ir a ver qué se necesita, una reforma de fondo, ¿no? Pero ojo, la palabra, Miguel, es una reforma de fondo, no es simplemente decir lo que pasó la última vez hace unos meses, cambiemos el directorio, en vez de 3 ahora hay 5 miembros del directorio, y digamos que se tienen que presentar todos los años los balances, porque balances actuariales la ley ya obliga a hacerlo cada 3 años y no se ha hecho. No, eso hay que hacer, pero el tema ahora es un tema mucho más de fondo y se requiere. Nosotros en esta famosa comisión ciudadana que dirigió Augusto Latorre el año pasado hicimos una propuesta. Nos parece que era una propuesta sensata, pero puede haber mejores propuestas, ¿no? Hay gente que diga, vea esa tontera que propusieron Augusto, Pablo Lucio y otra gente, no vale. Bueno, perfecto, no vale. Háganos una propuesta completa, seria, estructural de reforma del sistema de pensiones y que sea una mejor reforma que la que nosotros propusimos. Perfecto, ¿no? Lo que pasa es, lo que veo es que hay gente que dice, esa propuesta que hicieron no es buena, ni siquiera sé si la he leído, pero digamos, dicen no es buena esa propuesta, y dicen, mira, en el seguro social, si es que mejora la parte administrativa, si es que el gobierno paga la deuda al IES y alguna cosa más, ya con eso se resuelve el problema. No, estamos entendiendo. Tiene que haber una reforma de fondo, no es con 2 o 3 cositas que se mejora. Es igual que te digo las finanzas públicas, ¿no? Cada año pasamos, las finanzas públicas acaban pasando, ¿no? Pasan el año. Pero pasan el año raspando y simplemente haciendo una cosita por aquí, otra por allá, y no estamos reformando a fondo. Entonces todos los años tenemos el mismo problema. Al inicio del año es cómo pasarán las finanzas públicas del año, ¿no? Y pasamos raspando, ¿no? Y no se trata de pasar raspando, se trata de hacer una reforma de fondo. Claro, reforma que no llega y únicamente lo que se da es parches para enfrentar la realidad que vivimos. Sí, vivimos de parches en casi todos los aspectos. En el tema laboral, por ejemplo, de repente el gobierno sale y dice, vea, si usted contrata a un joven, yo le voy a dar un beneficio tributario. No, eso es una reforma de fondo en el mercado laboral, no es una reforma de fondo. No es una reforma de fondo. Es simplemente poner un parche y decir, si usted contrata, yo gobierno le voy a poner la plata. No es una reforma de fondo. Si, por ejemplo, consideramos que el sueldo de los jóvenes es demasiado alto, que por eso es que el gobierno dice, si tú contratas a un joven, yo te voy a dar un beneficio tributario, es decir, te estoy diciendo, te voy a dar una plata a cambio de que contratas al joven, ¿es por qué? Porque nos parece que contratar jóvenes que no tienen capacitación suficiente es demasiado costoso con el salario mínimo actual. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un salario mínimo más bajo para los jóvenes. Entonces alguien dirá, pero qué barbaridad del joven, usted quiere que le paguen menos al joven. Sí, porque ese joven que no tiene capacitación, el reto que empieza a trabajar, tiene un menor sueldo,
empieza a capacitarse de verdad. ¿Y qué sucede? Que como va a ser un buen trabajador y va a aprender 1 año, 2 años después, va a ganar un sueldo más alto y porque ya va a tener capacitación, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Eso es una reforma de fondo, por ejemplo. Un salario mínimo más bajo para los jóvenes que no tienen capacitación, para que se vayan capacitando. Entonces, la empresa, ¿qué les está pagando? Les está pagando un salario mínimo más bajo, es cierto, pero les está capacitando. La capacitación cuesta, ¿no? Entonces, está dándole la suma de las dos cosas. Salario básico más bajo y capacitación. Ese joven empieza a caminar en la vida. Esos son reformas de fondos. Pero simplemente decir, tú contratas a un joven y yo te doy un beneficio tributario, o sea, te subsidio, eso no es una reforma de fondo, ¿no? Entonces, esas son las cosas. En el Ecuador estamos enfrentando las cosas simplemente pasando el charco, o como tú dices, poniendo parches temporales a las cosas. Bien, muchas gracias. Como siempre, el análisis de la situación económica al doctor Pablo Lucio Paredes, académico. Un abrazo a ti, Miguel, un abrazo. Muchas gracias, muy amable a Pablo. 8:34 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos buscando la verdad para hablar sobre la situación de seguridad y las bandas en el Ecuador con el periodista investigador de Código Video Arturo Torres. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.